Entonces, vamos a dar gracias. Y vamos a trabajar con las conexiones que se desconectan y se conectan. Aquí vienen otras. Ahora sí, ¿ya? Muy bien, listos. Ana. ¿Qué Ana? Ay, qué bueno. Bienvenida. Buenos días a todos. Y con Rebe, todos los que están con Rebe. Muy bien, pues demos gracias, hermanos. Padre, gracias por el privilegio que es ser tus hijos, ser tu familia y poder reunirnos a través de Jesús, nuestro amado hermano, Salvador, que se ha dado a nosotros y continúa haciéndolo para ser camino, verdad y vida que nos trae a ti como hijos amados. Gracias por cada persona que ya está presente, por los que aún están por conectarse y por aquellos que verán este tiempo registrado en video. Gracias por la bendición que tú vas a causar en cada corazón y porque se trata de que cada uno poseamos la vida eterna, que estemos disfrutándola sin interrupciones, para que de esta forma lo que has preparado de antemano lo vivamos aquí durante el tiempo que nos concedes en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. No se oye. Perdón, cerré el micrófono sin darme cuenta. Según yo hice algo más, pero cerré el micrófono. Ok. Repito, entonces, no hay nada más precioso que poder ser libres de la preocupación que embarga a un ser humano sobre el significado de tu vida. ¿Para qué ha servido el que existas, que estés aquí? Si eres joven, pues a lo mejor todavía te haces esas preguntas desde esa perspectiva y si vas llegando a la tercera edad, como se le denomina, pues empiezas a ver hacia atrás, ¿no? Y decir, bueno, todo el transcurso de mi tiempo aquí, ¿para qué ha servido? Y qué va a significar hacia adelante. Y hoy, conectado a lo que Dios nos ha estado hablando en Romanos 8, de su vida en nosotros, y Él le llama la vida en el Espíritu, vamos a considerar esta verdad, porque todo el asunto de Dios es traernos a ser uno con Él. Y eso es algo enorme que solo puede ser comprendido conforme lo empiezas a vivir. Y lo comprendes en la dimensión en que lo puedes vivir. Pero no puedes empezarlo a vivir si no se te presenta y se te invita. Y precisamente Jesús es esa invitación. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y personalizándolo, Él te dice a ti, me dice a mí, la única manera en que puedes venir al Padre, ¿sí? No a Jehová Dios, no al Creador del universo, sino puedes venir al Padre como su hijo o su hija, es a través de mí. Pues Él está disponiéndose o dándose a ti y a mí para traernos al Padre como hijos. Y el camino que Él es el proceso por el cual tú y yo somos hechos conformes a Jesús. El Padre habló
respecto a Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. En otras palabras, no encuentro en él nada que no me cause un enorme disfrute, un enorme placer. Él es mi deleite, Él es mi placer. Me deleito en estar con Él. Y ahora se trata de que tú puedas verte en ese mismo plan, con tu papá, Dios. Sí, y que puedas escucharle hablando de ti, no por méritos, no porque has logrado cambiar, no porque has logrado ser obediente, no porque has logrado servirle a su satisfacción, sino porque Jesús es tu camino para venir al Padre como su hijo o su hija, siendo absolutamente acepto. Y eso dice la Escritura, en Él somos aceptos en el amado. O sea, no hay nada que pueda causar rechazo en Dios para ti si estás en Jesús. Y estar en Jesús tiene que ver con vivir lo que hemos estado escuchando a Dios hablarnos en Romanos capítulo 8. Vamos a continuar escuchando este día más sobre cómo se vive esta vida. Y conectándonos entonces al significado de tu vida y de mi vida aquí, en el contexto y en la verdad que en Romanos 8 se nos ha dado, la palabra que hoy Dios pone en mi corazón para compartir es: necesitas permitirle a tu Padre transformar cómo ves tu pasado, cómo ves tu presente y cómo ves tu futuro. ¿Sí? Porque mientras tu pasado siga siendo algo que preferirías no ver, porque ahí hay vergüenza, porque ahí hay fracaso, porque ahí hay desobediencia, porque ahí hay errores, porque allí hay desilusiones, porque, qué sé yo, allí hay muerte, en cualquier forma en que la muerte ha tocado tu vida, entonces no estás en vida eterna. ¿Sí? Y el cúmulo de tu existencia, que es tu pasado, está siendo gobernado no por la vida de Dios, sino gobernado por la muerte, por la corrupción. Sí, y entonces una enorme parte de la transformación que hemos de vivir en la promesa que se nos ha hecho está allí. ¿Qué pasa con el pasado? ¿Qué va a hacer Dios de mi pasado? Y la respuesta es, Dios dice, yo voy a transformar tu lamento en baile, tu llanto en gozo, tu vergüenza en gloria. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, tenemos que atrevernos a recibir esa promesa y empezar a vivirla. Y en muchas ocasiones hemos hablado de cómo se viven las promesas de Dios. Hoy reitero y les comparto a los que nunca lo han escuchado, es: vives la promesa de Dios tomándole la palabra, haciendo a Dios responsable de lo que te ha prometido. ¿Sí? Y eso cambia absolutamente tu relación con Él. Porque si Él ha prometido transformarme y en mí hay corrupción, entonces en lugar de venir como antes venía Él, todo avergonzado, todo culpable, todo indigno, diciendo: yo sé que no te merezco y por favor no me mates, pero dame la oportunidad y verás que sí cambio porque de veras quiero cambiar, y toda esa tontería que nunca funcionó. Puedo venir y decirle: Padre, prometiste limpiarme. Mira esta corrupción que está en mí. Límpiame.
¿Ves la diferencia? En lugar de que lo que está mal en mí me aleje de Él, lo que está mal en mí me acerca a Él, por su promesa, porque le creo. Y lo que descubro y lo compruebo yo personalmente todo el tiempo es descubro que soy amado, compruebo que soy amado, compruebo que mi Padre es fiel, compruebo que Él no miente, compruebo que Él es poderoso para cumplir. Entonces, en lugar de estar atorado en el pasado, y dejar que el pasado sea un lugar donde cada vez que sale a relucir yo salgo avergonzado, le voy a permitir a mi Padre cumplir su promesa. A ver, papá, yo regué la sopa terriblemente aquí en el pasado. Ahora transforma eso en gloria. Quita mi vergüenza. Levanta mi cabeza. Yo sufrí enormemente en el pasado, pérdida, para algunos es, personas han muerto en nuestras vidas, no han pasado de aquí, y lo vivimos en muerte, no sabíamos vivirlo en vida, quedamos dañados. Personas han sido ultrajadas, violadas, robadas, ofendidas, qué sé yo, todas estas cosas que están en el pasado y siguen siendo puntos de dolor, de vergüenza, de escape, que han formado una identidad de víctima, de esclavo, o en el pasado hemos sido los hacedores de maldad en las vidas de otros y cargamos con esa culpa y con esa vergüenza y con esa ignominia. Bueno, tenemos que traer todo eso a redención. No podemos quedarnos en esclavitud, ¿sí? Y nuestro Padre está listo para liberarnos. Leíamos en Corintios 3:18, 2 Corintios 3:17, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en mí, todo lo necesario para que yo sea libre está en mí. Pero ahora me toca a mí permitirlo. Sí. Y esto de lo que hoy estamos compartiendo y empezando nuestra charla, el punto es que de manera consciente, intencional y práctica, tú aceptes la invitación de Dios de ir a ese pasado con Él, ¿sí? Nunca desconectándote de tu adopción, nunca regresando a identificarte como hijo o hija de Adán, sino como una persona que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo. Puedas decir, papá, vamos a que me cumplas tu promesa en mi pasado. No quiero que nada allí me ancle a la naturaleza del pecado, a la naturaleza humana, a la muerte, a la corrupción. Y esto será un proceso que vives con Dios continuamente. Pero el fruto de este proceso es que cada memoria va a ser transformada, ¿sí? Cada memoria va a ser transformada. Las que eran causa de vergüenza va a ser transformada a gloria divina. Las que eran causa de dolor van a ser transformadas a paz, a amor. Si las que eran causa de ira, etcétera, todo transformado. Tú no puedes seguir siendo templo de maldad. Y eso no quiere decir nada más
que estés pensando en hacer el mal a alguien, sino que andes cargando el mal que te han hecho. ¿Sí? No puedes dejar que tu espíritu sea una bodega de maldad. Porque entonces, sencillamente tienes esa área cerrada a la vida divina. Y no va a haber el fruto de Dios, no va a poder manifestarse allí. Lo maravilloso de nuestro Padre es que Él tiene el poder de hacer esto y hacerlo perfecto. Y entonces todo eso que era negativo se convierte en fuente de consolación. Déjame explicarlo. Sí. Las áreas que en ti son sanadas por Dios, las áreas que en ti son transformadas, te dan una capacidad única de, número uno, ser una carta viva de Dios a las personas que están viviendo lo mismo. ¿Sí? De ser la evidencia, no de sacar un librito y decir, mira, aquí dice que puedes tener, que a lo mejor hay esperanza y vamos a buscar quién te ayude, sino que tú seas la fuente de la cual nace la evidencia. Mira, eso que te está pasando, yo lo viví y ahora estoy libre. ¿Sí? Entonces, ser ese mensaje es un enorme privilegio. Segundo, porque has caminado y vivido el proceso con Dios, vas a poder ser uno con Él, en permitirle a Él servir a otra persona contigo. Y verlo salir de esa esclavitud y entrar a vida. ¿Te das cuenta? De esto nos habla Dios en 2 Corintios capítulo 1. Y vamos para allá, por favor, a leer estos versículos, verso 3. En adelante. Vamos a leer hasta el verso 7. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual me consuela en todas mis tribulaciones, para que también yo pueda consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que yo soy consolado por Dios. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Sí? Entonces, dice, porque de la manera que abundan en mí las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo la consolación. Porque si soy atribulado es para mi consolación y salvación. O para la consolación y salvación de otros, de ustedes. Y si soy consolado es para la consolación y salvación de los demás, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Entonces, esto es enormemente importante, poder entender tu pasado transformado para que seas llenado o llenada de consolación divina. Y entonces puedas vertir esa consolación en la vida de otros. Y vamos a clarificar a qué le llama Dios consolación. Sí, porque es completamente opuesto a el consuelo humano. Sí, el consuelo humano está tremendamente limitado, ¿no? Pone en evidencia la impotencia del ser humano. Por ejemplo, parte una persona y todo lo que el ser humano puede hacer es, en su mejor momento, es dar un pésame.
¿sí? Cuánto lo siento. Y ya, dar un abrazo, qué sé yo. Por más esfuerzos que hagas, no puedes causar vida adentro del espíritu de la persona que está viviendo ese suceso en un estado de muerte. En contraste, la consolación de Dios opera vida. Recuerden lo que hablamos hace un par de semanas, cuando Dios nos habló de las palabras de Jesús en Juan capítulo 11, donde Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive, porque cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, es un contraste absoluto, nada que ver. En cuestiones donde una persona ha sido victimizada por eventos que otros han causado en su vida, y eso empieza desde la infancia. Los niños empiezan a vivir eso desde muy pequeños, el abuso de los adultos, el abuso de sus hermanos, el abuso de los demás. La consolación humana es aguántate, mira, no, etcétera. O sea, es nada más échale ganas, no te fijes, va a pasar, dale tiempo, etcétera. Y estas cosas no sanan a nadie. Sí, sencillamente le dicen ni modo, así es la vida, y te van a tocar tus golpes y vas a quedar todo abollado conforme crezcas, pero pues allí ponle un adornito a donde está el golpe y sigue. No sé fuerte. En la manera en que se diga, desde con palabras insultivas hasta la manera más bonita que se lo puede decir, sigue siendo impotente el consuelo humano. La consolación divina es de lo que hemos estado hablando esta mañana. Es, hijo, hija, déjame participar de tu pasado. Déjame quitar tu vergüenza. Déjame sanar tus heridas. Déjame no solamente que te quede la cicatriz y digas, bueno, ya no me duele, sino que sea un motivo de gozo. ¿Cómo es eso? Que lo que antes me causó dolor, ahora me cause gozo cada vez que me acuerdo. Que lo que antes me causó vergüenza, ahora me cause gloria. ¿Cómo es eso? Esa es la consolación divina. Y esa es la invitación de nuestro Padre a cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se vive esto? En comunión. Porque lo único que impide que vivas el producto, ¿sí? Cuando oyes de esta consolación, yo sé que en el corazón de nosotros brinca, yo quiero eso. Sí, yo quiero que se quite la vergüenza, yo quiero que se quite el dolor, yo quiero que se quite la culpa, yo quiero que se quite la desilusión, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo se vive? En comunión. En comunión, cuando te abres a Dios y le dices, aquí está esto. Y le permites entrar allí, le permites ser tu papá allí. Muchas personas no entendemos que mucho del coraje que traemos adentro es contra Dios mismo. Porque en la mayoría de los seres humanos está la pregunta, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Y por qué no hizo algo para prevenirlo si Él es todopoderoso? Como puede ver, tenemos visitantes aquí en la casa. Y Susi está ocupada con ellos. Pero esta pregunta es la puerta a uno de los peores engaños que esclaviza en amargura a las personas.
Y muchas personas devotas y sinceras viven en una prisión de amargura en contra de Dios, aunque no lo admiten, pero ahí está ese reclamo contra Él. Vivir la vida que Dios te ofrece implica estar dispuesto o dispuesta a abrir tu corazón y decirle, explícame, ven y contéstame mis preguntas. Y luego estar atento a su voz, dispuesto a recibir amor y verdad, porque algo que Dios nunca va a hacer es mentirte. ¿Sí? El ejemplo con el que quisiera concretar este punto y luego escuchar sus comentarios y testimonios, porque sé que los hay ya en medio de nosotros sobre esto que estamos hablando hoy, es el ejemplo de Job. Si Job, hemos tocado su vida y su ejemplo, su historia muchas veces, hoy cabe otra vez porque Job tiene un pasado de temor. Lo que le motivaba a buscar no ofender a Dios era el miedo de que Dios lo castigara o que algo malo le sucediera a él o a su familia. Y ese era su motivo, y allí estaba prisionero, y por eso él hacía todo lo que hacía. Y lo puedes leer en todo el extenso libro de Job, sus argumentos y sus ponencias de cómo él se ha portado bien y se ha esforzado por quedarle bien a Dios. Y sus amigos le dicen, pues si fueras tan bueno, de esto nunca te hubiera pasado, porque Dios no es injusto para castigarte nada más porque sí, confiesa la verdad, algo traes encerrado. Y él no, les digo que no, que yo me he portado bien, que yo me he cuidado, que nunca he querido ofender a Dios, etcétera. Y eso, ahí se pasan 30 y tantos capítulos del libro de Job en esos argumentos. Cuando Dios viene a hablar con Job, porque lo que Job hace bien es tomar decisiones en el proceso. Él dice cosas como esta: yo sé que mi Redentor vive y sé que me va a levantar del polvo donde estoy. En otras palabras, aunque no lo entiende, él le atribuye justicia a Dios y hace responsable a Dios de hacerle justicia. Y vive sus confusiones y todo, pero vuelve a ratificar su postura. Hay una parte donde dice, aunque me mate, no voy a retractarme de lo que he dicho de él. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Dios viene a hablar con Job, le habla la verdad. No le cuenta cuentos, sino que le habla la verdad y le dice, Job, vamos a poner las cosas en claro, y empieza a decirle, primero ubícate, entiende con quién estás hablando, y le haces saber, tú hablas mucho y explicas muchas cosas, pero ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí las leyes que rigen el planeta donde vives, etcétera? Estoy simplificando y resumiendo lo que Dios le dice a Job. Y Job empieza a escuchar a Dios. Recuerden que Job no era un adoptado de Dios en ese tiempo. Él vivía vacío en su espíritu todo este proceso, que es una enorme diferencia de la vida que tú y yo tenemos. Pero cuando él escucha a Dios, lo mismo le sucede a su espíritu. Recibe fe, recibe verdad y es sanado desde adentro. Y el producto de todo eso es que él puede vivir y disfrutar la libertad de la consolación divina. Porque así lo dice el libro de Job. Y consoló Dios a Job de todo su sufrimiento.
Eso es importante. Tú y yo, sin excepción, hemos vivido y sufrido el fruto de la naturaleza humana en nuestras vidas. Hemos tenido una existencia que estuvo sujeta a la potestad del diablo. Así lo dice Dios. Pero fíjate lo que dice 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es consolación. Es que tú no vivas ni seas el producto de ninguna corrupción, de ninguna maldad. Y Efesios 2:10 dice lo siguiente: soy hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales mi Padre preparó de antemano para que yo ande en ellas. Hay personas que viven una vida súper religiosa, devota, para compensar lo que han vivido anteriormente, para huir de su pasado. Su refugio es estar en la práctica de alguna religión, haciendo méritos para agradar a Dios. Pero esclavos del pasado, porque eso es lo que los motiva, ese es su motor, es como Job, su temor, su devoción. Esclavo. ¿Te das cuenta? Eres llamado y llamado a la libertad, no esclavitud. Y te corresponde permitirle a Dios que entre a esa bodega que es tu pasado y decir: Padre, cúmpleme tu promesa. No quiero que haya nada en mí que no sea hechura tuya. Quiero ser hechura tuya, nada más. No estar marcada por nada. Y la porción final que hoy Dios nos da es esta, es Juan capítulo 1, verso 13. Diciéndoselo a mi Padre: Padre, ya no quiero ser el producto de un linaje humano, de un linaje de sangre, ni de la voluntad de la naturaleza humana, ni ser la hechura de mi Padre humano. Quiero ser hechura tuya, nada más. ¿Quién quiere comentar? Zapala. Yo, Cris. Susi, buenos días, Cris. Buenos días. Esta plática de veras que viene a sellar, a sellar mi espíritu con lo que estoy escuchando el día de hoy. Estamos. Fíjate que yo de algún tiempo para acá viene y salta a mi mente determinadas cosas, sí, precisamente de mi pasado. Y lo único que a mí me ha hecho el Espíritu Santo hacer es decir, en el momento que está pasando esta situación, o que viene a mi mente, o que siento algún miedo, qué sé yo, agarro y le digo: Padre, tú estás renovando mi mente. Y muchas de las veces, cosas que efectivamente en el pasado sucedieron, yo le he contestado: ¿sabes qué? Sí, es verdad, esto es verdad, pero por esto Jesús me ha limpiado.
Por esto vino Jesús a darme libertad, ¿sí? Y yo hoy te lo entrego a ti, Fausto, porque tú dices en tu palabra que tú eres el que renuevas mi mente y mis pensamientos están sujetos a ti. Esa es mi experiencia que he tenido, y esta plática pues también viene a fortalecerme en mi espíritu. ¿Sí? Les tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, Aurea. Nos bendices con eso. ¿Quién más quiere compartir? Yo. Adelante. Hola, Cris, hola, Susi. Pues yo cada día estoy más contenta de haber entrado a este grupo y le doy muchas gracias a Dios todos los días. Y con respecto a lo de la plática, cada vez me siento muchísimo mejor con lo del pasado, porque he estado leyendo, aparte de la Biblia, las hojitas de Faust y completando con tus pláticas, que son todos los eventos que a mí me pasaron de niña, de adolescente y de adulta en mi matrimonio. Dios me ha dado la oportunidad de perdonar y estoy muy contenta, y yo creo que vivo tranquila porque siento que se me cayeron como que muchas piedras de encima. Entonces sigo mi camino hacia la vida de nuestro Señor Jesús, aprendiendo más, entendiendo más, y cada día me siento con más gozo. A veces me entra así como una incertidumbre que pues sí soy amada, y digo, bueno, pero ¿por qué soy tan amada? Yo creo que soy de las mujeres afortunadas porque el proceso de perdonar y con las pláticas me ha ido bastante bien. Les doy gracias a todos porque he aprendido de todos. Eso es todo. Gracias. Gracias. ¿Quién más quiere comentar? Yo, Cris. Adelante, Perla. Pues todos estos meses, más esta semana ha sido como de estar, no es coincidencia de lo de hoy, ¿no? Como estar viendo lo del pasado, estar viendo, okay, ¿cómo estoy en esto? Ya saneo todavía, entonces he estado pasando por varias etapas de mi vida y estoy empezando a experimentarlo, ver esas heridas desde otro punto de vista. Todavía hay cosas que me faltan, pero ahorita que decías de Job, creo que eso nos han enseñado en las iglesias, ¿no? De pórtate bien porque si no tu bendición no va a llegar, ¿no? Y siempre vivimos con esos temores, de esos de, híjoles, si no hago exactamente lo que se supone que tengo que hacer, ya me perdí mi bendición, ¿no? O estoy maldecida, ¿no? El famoso, hay una maldición encima de mí. Entonces, se vive con muchas frustraciones, no se disfruta la vida de Dios, y eso es lo que he estado empezando a vivir, que lo que está dentro de mí es vida, y esa vida no depende de las circunstancias que estén afuera. Como algunos de ustedes saben, en Puebla vivía sola en mi casa, y ahorita vivo igual, pero en una casa de Guatemala. Pero estoy viviendo muy diferente a como estoy ahora a como estaba en Puebla. Y no, yo sé que no es la situación geográfica. A lo mejor en algún momento Dios me sacó así como para que veas que si te estoy escuchando, te vamos a cambiar de ciudad, ¿no? Pero estas semanas se venció mi licencia, no puedo manejar y además no puedo salir a casi a ningún lado. Estoy casi todo el tiempo en la casa. Y ha sido un tiempo con papá de estar disfrutándolo. Entonces estoy viendo que la felicidad es disfrutarlo a él, disfrutar su vida, disfrutar su paz, y estar haciendo sanidad en todas las áreas pasadas, y que me está haciendo, tengo un futuro nuevo, un presente nuevo, a causa de
que estoy permitiendo empezar a hacer una con él, y pues creo que eso es todo. Qué bendición. Qué bonito, gracias. Qué bendición escuchar eso. Porque en el momento en que aceptas esta frase de Efesios 2:10, soy hechura tuya. Y créanme, yo se lo digo a mi padre, no solo cuando me siento bonito, sino cuando algo todavía no funciona como debe, y lo sé en mi corazón, que esto que está pasándome aquí adentro no es Jesús, no es la vida divina. Entonces le digo, espérame, yo soy hechura tuya. Ahorita es un buen momento para que compongas esto que está mal. ¿Te das cuenta? Porque eso es fe. No es echarme la culpa y ya te voy a fallar. Y hemos hablado este concepto de le fallo a Dios. Es una declaración ignorante y orgullosa. Porque ignoro que yo no puedo cambiarme, y dos, que todavía estoy pretendiendo que sí, ¿no? Entonces, en lugar de que estoy fallando, es Padre, transfórmame. Quiero ser hechura tuya. Y acabas con ese asunto y empiezas a vivir lo que cada uno de ustedes está compartiendo, lo que Perla acaba de decir. Es hermoso porque llegas a un punto donde dices, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a prestar a ser de nadie, hechura de nadie, excepto de mi papá. Porque allí soy pleno, allí de veras soy y entiendo para qué soy creado y lo disfruto y vamos a echar nuestras raíces eternas en eso y a permitirle a Dios entonces mostrarle al resto de la humanidad, que esta es la oración de Jesús en Juan 17, cuando dice, Padre, que vea el mundo que los amas a ellos como me amas a mí. ¿Te das cuenta? Y entonces crean que tú me enviaste. Así que es importantísimo en muchas maneras el fruto de permitirle a Dios ser el autor de mi pasado. Fíjense cómo se oye eso. Sí, no porque yo metí la pata y Él tiene la culpa que metí la pata, sino porque yo metí la pata y Él vino y transformó mi metida de pata. ¿Qué tal? Sí, eso es ser hechura de Dios. O alguien me hizo daño, yo no sabía vivirlo en su espíritu, por eso fui dañado, pero ahora Él vino y ha transformado eso en mí. Rebe, ¿nos ibas a compartir algo, por favor? Sí, iniciaste con algo muy especial para mí, porque hablabas de las edades, ¿no? Y de lo vivido durante toda esta vida, y bueno, yo sí, en un momento dado le dije a mi padre, Señor, estoy en esta etapa de mi vida, mi pasado por decirlo de alguna manera inesperada, pero ¿qué fue? ¿Qué es realmente esto? Y para mí es muy hermoso poder decirle que la convicción que trajo a mi espíritu, y hasta lo escribí, fue que me dijo, tu pasado, fue un tiempo, y fue un tiempo de bendición, un tiempo que tuvo un propósito, pero hoy estás ante una nueva vida, que puedo ver que el Espíritu Santo lo ha certificado y lo ha ido vivificando en mi espíritu, de donde está esta nueva vida brotando cada vez, cada día, y ante cada situación. Y bueno, para mí esto es lo grandioso. Yo un día platicando con mi hermana Estela le decía, Estela, para mí es muy importante lo que Dios dice cuando habla de plenitud de vida. Quiero ver eso. Y he podido en un poquito, pero descubrir que esa plenitud de vida nada tiene que ver con un pasado, por supuesto, que me la robaría, ¿sí? Esa plenitud de vida es algo nuevo, todo lo nuevo que se está gestando en mi existencia,
en esta nueva existencia, ¿sí? Que está siendo creada por el Espíritu, ¿no? Y a través del Espíritu, porque para mí es muy, no sé si usar la palabra triste o lamentable, es poder ver una mesa puesta con tanta bendición, con tanto privilegio, y que un pasado me la pueda robar. Que un pasado no me permita ver un presente tan glorioso, porque de él viene, ¿sí? Entonces, bueno, ese es mi comentario. Nada más que sí, me vi preguntando, a ver, sobre la tierra me están mirando, en la tercera edad, por supuesto que las tengo y pero la estoy viviendo en una vida, wow, que no volteo hacia atrás, para nada. Eso es lo que quería compartirles. Wow, gracias, qué bonito. Rebe. Wow, Rebe. Qué hermoso lo que Dios nos ha dado este día y nos impulsa a fe, ¿no? Nos lleva a esperanza, nos provoca a creerle y atrevernos a abrir la puerta de esa bodega que algunos le hemos puesto triple puerta y 1000 candados a cada una para no regresar ahí, pero es tiempo de libertad. Es tiempo de libertad. Pues vamos a dar gracias, hermanos, por este tiempo que hemos tenido con Dios. Susi, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por las conexiones que mantenieron y el hablar tuyo a nuestros corazones directamente, Señor, porque tenemos ese acceso, que hemos aprendido que somos uno contigo, y es tomar eso y vivirlo todos los días y entender cómo quieres guiarnos, que todo depende de ti en nosotros. Gracias, Señor, por esto. Gracias por cada uno que se conectó, la bendición que ha sido para nosotros dos recibir de cada uno las bendiciones que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias, Señor, por este día también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a todos. Yo sé que hay más testimonios y comentarios, pero compártanlos como el Espíritu Santo les guía y disfruten a Dios. Sí, disfruten. Bendiciones a todos. Nos amamos. Susi, mil gracias. Bueno, entonces seguimos. Ya no. Y no nos has aceptado.